Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de lo que son los cuidados post-paro. La AJA creó dos cadenas de supervivencia separadas para lo que es el paro cardíaco intra y extrahospitalario. En ambas cadenas, el quinto eslabón va a ser lo que es el soporte vital avanzado y los cuidados post-paro. Los 4 eslabones restantes van a ser diferentes de acuerdo a si se encuentra el paciente en el intra o en el extrahospitalario. La implementación de la cadena de supervivencia con los 3 primeros eslabones de la alerta precoz, las maniobras de reanimación por los testigos presenciales y lo que es la desfibrilación temprana, logró optimizar la respuesta después del paro cardíaco. Pero, ¿qué pasaba? La mayoría de los pacientes, el 70% más o menos de los pacientes que llegaban vivos al hospital después del paro, fallecían a los pocos días. Entonces se agregó un cuarto eslabón a esta cadena, que es el apoyo vital avanzado. Esto mejoró lo que es el porcentaje de pacientes que llegaban a reanudar la circulación espontánea y que llegaban vivos al hospital, pero no mejoró la sobrevida. Entonces, a partir del año 2005, se agregó el quinto eslabón de la cadena de supervivencia, que son los cuidados post-reanimación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué se vio? Que de estos pacientes que lograban el retorno a la circulación espontánea, solamente un tercio de estos sobrevivían al alta. Y menos del 10% de estos pacientes de este tercio quedaban sin secuelas neurológicas. El síndrome postparo cardíaco, ¿sí? Es una entidad clínica que se va a producir como consecuencia de la aplicación de lo que son las maniobras de RCP que van a conseguir el retorno a la circulación espontánea, obviamente después del paro. La intensidad y la gravedad de estas manifestaciones del síndrome postparo va a depender tanto del tiempo del paro cardíaco sin que reciba el RCP y el tiempo en que recibió el RCP y no logró el retorno a la circulación espontánea. ¿Sí? Si se logra obtener rápidamente el retorno a la circulación espontánea y este retorno es eficaz, el síndrome postparo puede no llegar a presentarse. Con respecto a lo que son las fases del síndrome postparo, vamos a tener que si hacemos intervenciones más precoces, ¿sí? Menores a las 12 horas, intervenciones tempranas, vamos a limitar los daños de este síndrome postparo. Entre las 12 y las 72 horas tenemos que seguir interviniendo porque los mecanismos de lesión van a seguir estando activos y recién después de las 72 horas comienza el periodo de recuperación y todas lo que son las evaluaciones del paciente y la estabilidad del paciente va a ser más predecible. Después de esto tiene que comenzar obviamente una rehabilitación. Con respecto a lo que es la fisiopatología de este síndrome, lo que va a pasar es que cuando se detiene la circulación va a disminuir lo que es el almacenamiento de oxígeno, va a interrumpir lo que son las funciones celulares, las bombas de las membranas de las células, se pierde ATP, ¿sí? Con el bajo flujo, y cuando se restituye la circulación espontánea, hay una reoxigenación de estos tejidos que van a producir, por un lado, injuria por radicales libres y por otro lado, lo que es toda la liberación de mediadores citotóxicos, endotoxinas, mediadores inflamatorios. Entonces, si lo vemos acá, tenemos que se produce una isquemia, que produce una hipoxia en los tejidos, y tras la reperfusión va a producir diferentes cosas. El aumento de los radicales libres, como vimos recién, lo que es la cascada inflamatoria y disfunción mitocondrial. Esto a nivel celular va a producir apoptosis, fenómeno de no-reflow, trombosis y liberación de calcio. Esto clínicamente se va a manifestar a nivel de los distintos órganos con distintas respuestas. A nivel cerebral va a producir edema, va a producir disfunción miocárdica, va a producir una respuesta inflamatoria sistémica con hipotensión y shock, y además tenemos que ver lo que es la causa que nos produjo el paro. ¿Sí? Ver si el paciente tiene un infarto, un TEP o qué es lo que pasó ahí que produjo este paro cardíaco.
Con respecto a lo que son las lesiones en los diferentes órganos producidas por este síndrome posparo, las lesiones cerebrales son la principal causa de morbimortalidad. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que es muy vulnerable, tiene muy baja tolerancia a lo que es la isquemia y también es el que más sufre los daños de reperfusión. ¿Sí? Esto va a producir edema cerebral, neurodegeneración posisquémica y autorregulación del cerebro que va a estar alterada. ¿Cómo lo vamos a ver esto clínicamente? Con un paciente que va a entrar en coma o que va a empezar a convulsivar o que va a tener mioclonías o disfunción cognitiva o muerte cerebral. Con respecto a lo que es la lesión miocárdica, si la causa de este paro cardíaco no fue cardíaca, la disfunción va a ser reversible y va a responder con el tratamiento que le demos. Los cambios que vamos a ver van a ser inmediatos después del paro. Y van a ser, por un lado, va a disminuir lo que es la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque este músculo cardíaco va a estar atontado y va a tener hipoquinesia global. Va a disminuir, como dijimos, el gasto cardíaco y tenemos que siempre evaluar lo que son las causas de síndromes coronarios, que pueden ser la causa del paro. A nivel clínico, lo que lo vamos a ver es o ya sea con un eco viendo la hipoquinesia global o lo vamos a constatar en el paciente con hipotensión, con tendencia a las arritmias o con colapso cardiovascular. Con respecto a lo que es la fisiopatología de la disfunción miocárdica dentro del síndrome postparo, vamos a ver que el 70% de los pacientes que tienen retorno a la circulación espontánea sin evidenciarse en un cateterismo, ningún tipo de lesión coronaria, van a desarrollar de todas formas disfunción miocárdica. ¿Por qué? Por este atontamiento que dijimos de lo que es el músculo cardíaco. Va a haber un aumento en lo que son las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, va a disminuir el índice cardíaco y va a caer la TA, ¿sí? Tanto la sistólica como la diastólica. Por otro lado, tenemos todo lo que es la activación de los leucocitos y del complemento que van a dar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Con respecto a la respuesta sistémica, vamos a tener que esta isquemia y los daños por la reperfusión, la falta de oxígeno en los tejidos durante el paro va a activar el endotelio, va a activar lo que es la cascada de la coagulación, va a deprimir la respuesta inmune y va a disminuir a los factores anticoagulantes. Entonces, esto se va a manifestar como lo que son los trastornos en la microcirculación, inmunosupresión, vamos a tener alteraciones en la vasorregulación, en el intercambio de oxígeno y alteración a nivel renal. Esto en el paciente lo vamos a ver como síndromes de shock, hipoxia tisular, hipotensión, puede estar febril, con colapso cardiovascular por este atontamiento, hiperglucemia como reactante de fase aguda y lo que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Después, el otro ítem que teníamos que tener en cuenta es qué fue lo que nos llevó al paro, porque esa cosa sigue existiendo. No solamente porque el paciente volvió a la circulación espontánea, ya no existe lo que lo desencadenó el paro. Entonces hay que ver cuáles fueron las causas precipitantes. Si fue un síndrome coronario, si fue una crisis asmática o EPOC, una ACV, un TEP, sepsis, hipovolemia, hemorragia, sobredosis, lo que sea que le haya producido el paro. Y el tratamiento de esto va a ser específico a la causa, ¿sí? Hay una asociación internacional de resucitación que está formada por distintas entidades que son significativas en los distintos continentes, que lo que hablaron, a la conclusión que llegaron es de generar lo que es el soporte hemodinámico del paciente posparo guiado por. Entonces, va a tener distintas estrategias de acuerdo a el abordaje que le vayamos a dar, ¿sí? Fisiológicamente de cómo está el paciente, cómo está neurológicamente o en lo que es el aparato cardiovascular. Bueno, en lo que son los cuidados post reanimación tenemos que tener claro que lo primero es la monitorización del paciente. El paciente tiene que estar en un servicio con una complejidad de monitores y de personal capaz de estar todo el tiempo controlado, ¿sí? Tiene que estar conectado a un monitor, tiene que tener
oxímetro obviamente, electrocardiograma permanente, control de gases, de orina, de temperatura, esto en una unidad coronaria o en una unidad de terapia intensiva. Con respecto a lo que son los algoritmos en el cuidado posparo del paciente, hay un algoritmo, valga la redundancia, del American Heart que nos divide este tratamiento dentro de las metas que dijimos que había que llegar para el correcto manejo del paciente. Entonces, después de que el paciente recupera la circulación espontánea, el paso siguiente es optimizar lo que es la ventilación y la oxigenación del paciente. Vamos a tener que mantener una saturación de oxígeno más del 94%, y para mantener este 94% tenemos que considerar si es necesario ventilar al paciente. Tenemos que tener en claro también que no hay que generar hiperventilación. Entonces, dentro de los cuidados por reanimación, primero hay que optimizar la ventilación y la oxigenación. Hay que ajustar la FIO para obtener una saturación de oxígeno mayor al 94% y una presión arterial de oxígeno entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Hay que evitar tanto la hipo como la hipercapnia. Con respecto a los cuidados posparo, tenemos lo que dijimos, esta terapia temprana que va a estar dirigida por las metas. Vamos a intentar optimizar lo que es la precarga, la concentración de oxígeno, la poscarga, la contractilidad. Los objetivos del paciente va a ser que tenga una TAM entre 65 y 100 milímetros de mercurio, con una PVC entre 8 y 12, una saturación venosa de dióxido de carbono más del 70, mantener una diuresis de más de 1 mililitro kilo hora, lactato controlado y que tenga un buen valor de hemoglobina para garantizar una buena disponibilidad de oxígeno en los tejidos. El paso 3 de este algoritmo es, si teníamos en el 2 que garantizábamos la ventilación y la oxigenación, el paso 3 es lo circulatorio. Tenemos que tratar lo que es la hipotensión. El paciente como dijimos, estaba con tendencia al shock. ¿Sí? La presión va a estar tendiendo a menos de 90 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por un lado, se puede considerar pasarle fluido líquido a ver si repunta la presión. Si no, hay que considerar pasar lo que son los vasopresores. Y tenemos que tener siempre en cuenta de lo que son las causas reversibles, porque este paciente está entrando en shock, tiene un infarto. Tenemos que pensar en lo que son las 5H y las 5T. Con respecto a la hipotensión, si el paciente está hipotenso, como dijimos, tenemos que considerar si le pasamos líquido en bolo, fisiológico o Ringer, para intentar mantener estas presiones en más de 90, o si el paciente no responde a pesar de que le estamos pasando el líquido que nos hablaría de un shock cardiogénico, tenemos que considerar pasarle drogas vasoactivas, ya sea adrenalina, noradrenalina o dopamina. Tenemos que tener en cuenta que todas estas drogas vasoactivas son arritmogénicas. Entonces tenemos que tener un estrecho control del ritmo cardíaco del paciente. Entonces, con respecto al soporte circulatorio, con respecto a las arritmias, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca tiene que estar controlada, no por debajo de 50, no por encima de 100. Tenemos que controlar lo que son los iones, que también nos predisponen a tener arritmias, ¿sí? En el caso de que tenga muchas extrasístoles o que esté muy taquicárdico, si no tiene falla de bomba, se le pueden poner los antiarrítmicos convencionales. Se puede digitalizar o pasarle beta bloqueantes, depende del paciente, ¿sí? Y si está con un episodio de un ritmo desfibrilable, se va a hacer la terapia eléctrica con un cardiofibrilador. El cuarto ítem del algoritmo van a ser lo que es el electrocardiograma. Dentro de lo que es la monitorización del paciente, hay que hacerle un electro y ver si se está infartando o si tiene una alta sospecha de infarto. Por ahí no tiene un supra, pero tiene infra
especular o de hiperagudas o lo que sea. Tenemos que hacer un electro que nos va a dividir las aguas en si el paciente hay que meterlo en hemodinamia o reprofundizar o hacer otro tipo de tratamiento. Entonces, en lo que es electrocardiograma hay que hacerlo lo antes posible para intentar identificar si hay un infarto. Y la angioplastia es la opción recomendada para todos los pacientes que presenten supradesnivel del ST. Y los pacientes que no tengan supradesnivel del ST, pero que están inestables hemodinámicamente y sospechamos que tienen algo cardiológico, algo obstructivo, se lo puede meter de hemodinamia y hacerle un cateterismo, hacerle una CCG a ver si tiene alguna alteración estructural. En los casos de los pacientes que tienen el paro fuera del hospital, hay que intentar trasladar al paciente, obviamente con urgencia. Aunque no tenga elevación del ST en el electro, hay que hacerle el cateterismo a todo paciente que sufrió el paro, retornó a la circulación espontánea y persiste comatoso. Entonces, tenga o no tenga ya el manejo de la temperatura y tenga o no tenga un estado de conciencia comatoso, hay que evaluar hacerle el cateterismo en todo paciente que uno piense que la causa desencadenante de este paro es cardiológica. Entre el 30 y 60% de los paros que surgen fuera del hospital son de causa cardiológica, ¿sí? Son de sospecha de un síndrome coronario. Por esto no se tiene que esperar para hacer el electro o para ingresar al paciente en hemodinamia. Si bien, como habíamos dicho antes, una de las consecuencias en realidad del retorno de la circulación espontánea era el consumo de los factores de la coagulación y el aumento de la posibilidad de sangrado, no se observó un aumento de sangrado en los pacientes que fueron a cateterismo posparo. Bueno, el paso siguiente es, ya le hicimos el electro al paciente, constatamos o no el infarto. Si tenía el infarto, entró en hemodinamia, se hizo un cateterismo y eventualmente se hizo una angioplastia. Si no está infartado o postcateterismo, tenemos que ver cómo está el paciente. ¿Qué vamos a observar? Si el paciente obedece órdenes o no. Si el paciente obedece órdenes, vamos a iniciar los cuidados críticos avanzados. Si el paciente no obedece órdenes, vamos a iniciar el control de temperatura para intentar minimizar lo más que podamos lo que es el daño neurológico. Entonces, el paciente sin instrucciones tenemos que ver. Si el paciente no responde, tenemos que trasladarlo a terapia, ¿sí? E intentar comenzar con lo que es el descenso de temperatura y la hipotermia. Si el paciente sí sigue instrucciones, trasladamos al paciente también a una unidad de cuidados críticos, pero sin realizar las medidas de descenso de temperatura. Lo que es el manejo específico de la temperatura es la primera intervención que se probó que es efectiva en lo que es el pronóstico neurológico de los pacientes. Entonces tenemos los pacientes que son comatosos, que no responden a las indicaciones verbales después del retorno a la circulación espontánea, vamos a iniciarle la hipotermia terapéutica. Con respecto a la hipotermia terapéutica, tiene indicaciones bastante precisas. ¿Sí? Van a ser los pacientes que fueron obviamente reanimados exitosamente, que estén en estado de coma, que estén hemodinámicamente estables, que tengan un ritmo inicial de paro de FeO-TB o en los pacientes que tienen ritmos no desfibrilados como la actividad eléctrica sin pulso o la sistolia, que tengan un retorno a la circulación espontánea menor a 25 minutos. Las contraindicaciones de la hipotermia van a ser que tenga temperatura timpánica menor a 30 grados al ingreso, o sea que ya esté con hipotermia, pacientes que estén en coma antes del paro, o sea, un paciente que ya estaba en coma y después entró en paro, pacientes gestantes, pacientes que estén con enfermedades terminales, que no sean candidatos a unidades de terapia, o pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación, por ejemplo, las crioaglutininas. ¿Cómo se va a aplicar la hipotermia terapéutica? ¿Sí? Tenemos técnicas que son invasivas y técnicas no invasivas. Las técnicas no invasivas van a ser físicas,
con agua fría, con aire frío, bolsas de hielo, toallas mojadas, ¿sí? Y lo que son las técnicas invasivas que van a hacer al introducirle al paciente líquidos fríos, ya sean endovenosos o por circulación extracorpórea. Entonces, nuestro objetivo es tener una temperatura entre 32 y 36 grados por al menos durante 24 horas. Lo ideal es que sea 72 horas, ¿sí? No hay método óptimo para alcanzar la temperatura objetivo. Entonces, o se usa cualquiera de ellos o la mayoría de las veces hay que usar varios. La temperatura axilar o la temperatura oral no son las adecuadas para ver si hay cambios en la temperatura central. Esto se tiene que hacer con un termómetro esofágico o con una sonda vesical en pacientes que no estén anúricos. O con un Swan-Ganz si le pusimos un Swan-Ganz para para medir los parámetros de shock, por ejemplo. No le vamos a poner un Swan-Ganz para medirle la temperatura, ¿sí? Pero bueno, no hay que hacer este enfriamiento del paciente en pacientes que no estén en un hospital. No hay que hacerlo en la ambulancia ni hacerlo en la casa, ¿sí? Porque esto aumenta lo que es el edema pulmonar y puede volver a tener un paro cardíaco el paciente. Por eso tiene que estar siempre monitorizado. Entonces, como dijimos, nuestro objetivo es una temperatura entre 32 y 36 horas, entre al menos 12 y 24 horas. ¿Cómo se baja la temperatura? No se baja de golpe, sino que se baja de 1 a 3 grados por hora durante 2 a 8 horas. Hay que continuamente monitorizar la temperatura central. Se pueden pasar, como dijimos, líquidos fríos endovenosos y medidas físicas como paquetes de hielo en el cuello, en la cabeza, en la axila. Con respecto a la hipotermia terapéutica, sirve para aumentar la sobrevida del paciente. Aumenta el 20% la sobrevida del paciente y con mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque disminuye lo que son las secuelas cerebrales. Disminuye el metabolismo cerebral, disminuye la cascada neuroexcitatoria y mejora el metabolismo de la glucosa de la neurona. ¿Cuáles son los efectos adversos de la hipotermia? ¿Sí? El paciente va a disminuir el metabolismo, va a tener escalofríos, descenso del gasto cardíaco, predispone a tener arritmia, inestabilidad hemodinámica, sangrados, neumonías, inmunosupresión, coagulopatía. Entonces, por todas estas causas, esto tiene que ser con un paciente que esté bien controlado. ¿Cómo se mantiene la hipotermia? ¿Sí? Nuestro objetivo es evitar las fluctuaciones, los cambios en la temperatura. No se pueden pasar líquidos sólidos, tiene que tener medidas físicas también. Y tenemos que tener en cuenta, por un lado, que el paciente tiene que tener protección de la vía aérea. Recordemos que tenemos que garantizar la ventilación del paciente, tiene que tener un buen soporte hemodinámico, ya sea farmacológico o con fluidos, como habíamos dicho. Tiene que estar bien sedado, con midazolam, fentanilo, pancuronio. La temperatura tiene que ser constante y para la prevención de arritmias se le puede dar magnesio. Cuando llega el momento del volver al recalentamiento del paciente, volver a la temperatura normal, la idea es que aumente de 0,25 a 0,5 grados por hora. ¿Qué pasa? Si el paciente después del paro no necesitó hipotermia, no necesitó las medidas estas de descenso de la temperatura, porque por ejemplo el paciente estaba lúcido, no tenemos que permitir que el paciente esté febril, ¿sí? No podemos permitir la hipertermia, porque como dijimos, todo este aumento de la temperatura llevaba a daño neurológico. Entonces tenemos que garantizar que el paciente que salió del paro sobreviva con las mayor capacidades en general que pueda de todos los órganos. Hay que además controlar y prevenir las convulsiones. Tenemos que el 25 a 30% de los pacientes va a tener convulsiones o mioclonías. ¿Qué pasa? Cada vez que el paciente tiene convulsiones aumenta el metabolismo del cerebro. Entonces, nosotros tenemos que ir haciéndoles electroencefalogramas a los pacientes que sospechamos que tienen convulsiones o mioclonía y tienen que tener electroencefalogramas continuos en pacientes que estén en coma o que estén sedados.
Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el control de la glucosa. No puede tener el paciente hiperglucemia porque también aumenta la mortalidad y empeora el pronóstico. Las glucemias siempre tienen que ser glucemias normales, de 80 a 110. Tampoco puede estar hipoglucémico porque también empeora el pronóstico. Tiene que monitorizarse la glucemia cada 1 o 2 horas, ir haciendo correcciones con insulina de ser necesario. El pronóstico del paciente con respecto a lo neurológico se puede dar recién 72 horas después de que el paciente volvió a tener la temperatura normal, ¿sí? Hay que verificar los reflejos pupilares, corneales, si tienen mioclonía, si tienen respuestas motoras, pero dentro de esas 72 horas todavía no es evaluable porque todavía el organismo se está recuperando de este paro cardíaco y de esta ausencia de flujo y de sangre. Entonces, como para cerrar un poco, las cosas que no tenemos que olvidarnos del algoritmo van a ser ABCD, como siempre. AB, tenemos que garantizar y optimizar lo que es la ventilación y la oxigenación del paciente. Tenemos que evaluar si el paciente está inconsciente, necesita un dispositivo que lo ayude a ventilar y oxigenar. Con respecto a la circulación, tenemos que tratar la hipotensión, si es menor a 90 milímetros de mercurio, ver si responde a suero o si responde a drogas vasoactivas, realizar el electrocardiograma para ver si está cursando un infarto. Recordemos que entre el 60 y 70% de los pacientes que entran en paro domiciliario van a tener un infarto. Después, con respecto a lo neurológico, tenemos que ahí también volver a evaluar, que nos va a volver a dividir en dos las aguas, ver si el paciente responde a las órdenes simples o no. Si el paciente no responde, si está comatoso, se inician lo que son las medidas de control de la temperatura. El paciente tiene que estar entre 32 y 36 grados continuamente, sin variaciones bruscas. Hay que considerar trasladarlo a unidades de terapia intensiva. Si el paciente responde a órdenes, hay que trasladarlo a terapia intensiva si no es necesario el control de la temperatura. Y la E de exploración, hay que identificar y tratar la causa que llevó al paciente al paro. Hay que ver qué fue, si fue algo cardiológico, si fueron electrolíticos, toxicológicos. Hay que analizar lo que son las 5H, las 5T, ver qué es lo que le produjo el paro y realizarle todos los estudios que correspondan, ¿sí? Electrocardiograma, electroencefalograma, análisis laboratorio, placa, TAC, eco. Hay que buscar cuál es la causa que llevó al paciente. ¿Sí? Acá tenemos entonces de vuelta lo que son los puntos clave. El AB, la ventilación, la C de la circulación, la D de lo que es el estado de conciencia y lo neurológico, y la E de exploración e identificación de las causas. Recordemos siempre que hasta que no resolvamos la causa que lo llevó al paro, no vamos a tener garantizado la supervivencia del paciente. Muchas gracias.